¿sí? Con el auxiliar de cátedra. Y bajarse, como ya les dije, en el Moodle hay un banco de ejercicio llamado ejercicio 1. Ahí pueden encontrar una serie de programas que pueden ir haciendo. Bueno, empezaremos entonces. En primer lugar, quisiera saber si tienen todavía alguna duda o alguna pregunta sobre el stack y las instrucciones de push y pop. ¿Está todo claro, seguro? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso, entonces, dada su importancia, ¿sí? De las funciones call y ret que nos sirven para llamar a las subrutinas o funciones o procedimientos o subprogramas. Ok, entonces empezaremos. Vamos a compartir la pantalla. Bien, todos sabemos en qué consiste una subrutina, una función, un procedimiento, si bien las funciones devuelven un valor, los procedimientos no. Okay. Sabemos que una subrutina no es otra cosa que un grupo de instrucciones que realizan una determinada tarea. Esa vendría a ser la definición. La ventaja de usar subrutinas, funciones, es que desde el programa podemos llamarla varias veces sin tener que repetir el código. Obviamente, seguramente le pasaremos nuevos parámetros para que realicen su tarea, ¿no es cierto? Ok. Luego dijimos, bueno, entonces veamos si podemos implementar una subrutina, una función, con la instrucción que ya conocemos, la instrucción de salto incondicional, ¿no? Que se llama jump, ¿no? Entonces, por ejemplo, supóngase que tengo el programa, ¿ok? Y en un determinado, bueno, pasaremos los respectivos parámetros a la subrutina y luego con un jump vamos a llamar a la subrutina. La subrutina la vamos a llamar subrutina, que no es otra cosa que esta etiqueta. Ok, acá vamos a escribir la subrutina después del programa principal. Bien, la subrutina tendrá una serie de instrucciones que se llama el cuerpo de la subrutina. En la última instrucción, move 0 a R a X, y luego cómo regresamos al programa principal. Bueno, dijimos, colocamos un jump a esta etiqueta. Bien, y ustedes saben que tenemos que regresar ¿a dónde? A la siguiente instrucción después que hemos llamado a la subrutina. Eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Supóngase que yo acá he puesto dorado. Dorado. Carlos. Ok, he puesto una etiqueta. Esto vendría a ser Vallejos. Ok. Este vendría a ser lo que se conoce como la dirección de retorno. ¿Ok?
Bien, entonces ya me envía a esta etiqueta, que sería la dirección de retorno, es decir, la dirección de memoria donde tenemos que regresar. Continuamos, por ejemplo, el programa, etcétera, etcétera. Quiero llamar nuevamente a la misma subrutina, le pasaré nuevos parámetros. Igual que antes, llamamos a la subrutina. El programa, subrutina, el programa rompe la secuencia y salta a la subrutina. Sí, se ejecuta todo el cuerpo la subrutina y para volver tenemos este jump. Pero acá hemos dicho tenemos un problema. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema lo ven, señores. Este jump siempre me envía a la misma dirección, al mismo label, no a la misma etiqueta que está después de la primera llamada. Pero yo tendría que, en el segundo caso, mamanita. En el segundo caso tendríamos que regresar a esta dirección, no a esta. Además que entraríamos en un loop, ¿no es cierto? Entonces dijimos que la instrucción jump no nos sirve y para eso hay dos nuevas instrucciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Entonces, para llamar a la subrutina, el procesador dispone de dos nuevas instrucciones. La instrucción call y la instrucción rate. Call se usa para llamar a la subrutina, call seguido del nombre de la subrutina. ¿Qué hace la instrucción call que no hace el jump? Bien. En la instrucción call, como hemos visto, y lo vamos a volver a repasar dada su importancia. Okay. Dada su importancia, entonces, se comporta igual que un jump, o sea, va a saltar al comienzo de la subrutina para empezar su ejecución, pero hace algo más. Y ahora van a ver la importancia del stack. Hace un push, obviamente en el stack, y guarda en la pila, en el stack, lo que se conoce como la dirección de retorno, que es la dirección de memoria de la instrucción que sigue a la llamada de la subrutina. ¿Okay? Entonces, basta que ustedes le coloquen en el programa call en vez de jump y el nombre de la subrutina. Dijimos, va a hacer dos cosas, va a saltar acá, pero además automáticamente dijimos, nosotros no tenemos que hacerlo, ¿sí? Esa instrucción hace un push de la dirección de retorno en la pila. ¿Y qué hace la instrucción red? ¿Se acuerdan que en nuestro programa, el scale al inicio, la función principal, es decir, main en realidad es la subrutina principal, es también una subrutina, una función, pero tiene un nombre obligatorio que es main, ¿no? Y termina también en red, igual que acá. Entonces, ¿qué hace el red cuando termina la ejecución de la subrutina? El red en realidad hace un pop, va al tope de la pila, recupera, ¿sí?, el dato que hay en el tope, que es justamente la dirección de retorno, y se lo envía al registro RIP para que el programa continúe en esa dirección. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, veámoslo entonces en la realidad. Ahí está el programa. Voy al comienzo. Ok.
Bueno, aquí habrá algunas instrucciones que no nos interesa. Me interesa ver la instrucción. Entonces, la instrucción call, esta de acá. Okay. Y llegamos al call. Acá en el debugger, fíjense que le está colocando lo que nosotros hemos llamado subrutina, el nombre de la subrutina. En la lista, sí. Okay. Este no es otra cosa que la dirección donde empieza la subrutina. Que como ustedes la ven es esta dirección de acá. Y acá está la subrutina. ¿Se acuerdan? No operation, move a x, 0, red. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense cómo va a trabajar el call. Lo vamos a ejecutar. La subrutina, perdón, el stack en este momento está en estas condiciones, como siempre, al menos en mi computador. El tope de la pila me lo coloca siempre en la 22FF58. 22FF58, ahí está el stack pointer. Ahora fíjense bien cuando le doy F7 qué va a pasar al programa. En primer lugar, va a romper la secuencia y obviamente va a ir a saltar al comienzo de la subrutina para ejecutar la subrutina. Bien. ¿Quién me dice cuál es la dirección de retorno en este caso? En el primero. Sí, en el primero, señor. 40, 15, 57. Excelente, 40, 15, 57 es este de acá. Es la instrucción de la operación donde tiene que regresar el programa después de haber llamado a la subrutina. Ahora, fíjense bien que esa dirección el call la va a almacenar en el stack. Le doy F7. Ok. Ok. Fíjense que en la subroot, en el stack, me aparece justamente la dirección que me dictó el estudiante, la dirección de retorno. Inclusive, a ver, lean después ustedes el comentario. Sí, dice que va a regresar a esta dirección de la dirección de la subroutine. Entonces han visto que el call realizó un push. No tienen que hacerlo ustedes, lo hace automáticamente el call. Y además, obviamente, sabemos que el push actualiza el stack pointer para que apunte al tope, ¿no? Ok. Entonces, ahora estamos al comienzo de la subrutina, ejecutamos todas sus instrucciones, etcétera, etcétera. Y nos topamos con el red. ¿Qué hace el red? El red dijimos que viene obviamente de retorno. ¿Sí? Recupera la dirección hace un pop, ¿no? Al hacer un pop, ¿qué hace? Va a la pila al tope, que está en las 50, este de acá, recupera este valor, que no es otra cosa que la dirección de retorno, y se la pasa, ¿sí?, al apuntador de instrucciones del programa para que el programa continúe en esta dirección. Lo ejecutamos, F7, ahí está. En la pila ya no hay la dirección de retorno que hemos guardado porque hemos hecho un pop. Okay. Y ahora el programa continúa justamente donde debe continuar. Dice que acá a veces, no siempre, cuando yo le paso la flechita sobre el call, me aparece en esa ventanita
Sí, las instrucciones de la subrutina, ¿la ven? Que está escrita más abajo, me lo muestra dónde va a continuar el programa, el call. Bien, y entonces hemos regresado. Bueno, esto también lo hacía el jump, sí, pero la primera vez sí lo hacía bien, pero la segunda, como en este caso, veámoslo. ¿Qué pasa si yo nuevamente quiero llamar? Bueno, le pasaré otro parámetro. Quiero llamar a la misma, lo ven que es en la misma dirección, la misma subrutina, pero desde otro punto del programa. Lo que pasa es que ahora la dirección de retorno ya no es la misma. La dirección de retorno es esta. ¿No es cierto? Después del call. Ahorita el programa está acá. Bueno, entonces si yo hago el call, lo mismo de antes, va a ser un push y va a saltar al comienzo de la subrutina. Lo ejecutamos. Ahí está. Guardó la dirección de retorno, la que hemos dicho esta. Y estamos al comienzo de la subrutina. Okay. Nuevamente se ejecuta la subrutina y cuando encuentre el red va a hacer un pop, pero en este caso va a recuperar la dirección, esta dirección de retorno, se lo va a copiar el RIP y vamos a regresar. Ahí está. Hemos recuperado la dirección de retorno. Ok. Fíjense que este era el problema que teníamos con el jump. La primera vez regresábamos bien, pero la segunda vez siempre regresábamos a esta dirección que era fija, ¿sí? Y no es la dirección de retorno del segundo call. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, por último, dijimos también que podemos, que el stack se presenta óptimamente. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, llamadas de subrutinas anidadas. Es decir, yo en un programa puedo llamar a una subrutina, a una función, ¿no? Y esa función puede llamar a otra función y así sucesivamente. Por eso se llaman anidadas. Por ejemplo, este caso de acá, call subrutina 1, donde continúa el programa acá. ¿No? Salta la subrutina, ejecuta, pero se encuentra que esta subrutina hace un call a otra subrutina. La llamamos 2, subrutina 2, que es esta de acá. Donde continúa el programa, acá se rompe la secuencia, el programa continúa obviamente en subrutina 2. Obviamente esta subrutina podría llamar a otra subrutina y así sucede. Bueno, suficiente para el ejemplo. En este caso ya no llama a otra subrutina. Termina la ejecución de subrutina 2. Encuentra el red y dónde debe regresar. No va a regresar acá, ¿no es cierto? Tiene que regresar después del call a la subrutina 2 acá. ¿Ok? Y entonces sigue la ejecución de la subrutina 1 y este red envía que el programa continúe después del call a esa subrutina. Ok, lo hacemos rápidamente. Anidadas. Fíjense cómo va a evolucionar el stack. Bien, vamos a llamar a lo que hemos llamado subrutina 1, que está en esta dirección. Okay. La dirección de retorno es esta, que se va a guardar en la pila. Ahí está, señores, almacenó la dirección de retorno y estamos en lo que hemos llamado el comienzo de la subrutina. No sé si acá. Sí, ya
había puesto unos comentarios. Ya, acá inicia entonces la subrutina 1. Ejecutamos sus instrucciones y esta subrutina llama a otra subrutina que no es la misma, ¿no? Fíjense que las direcciones son distintas. Ahí está, señores, la segunda subrutina, ¿no? Que hemos llamado, dice inicio subrutina 2. Entonces, esta subrutina ahorita va a llamar a otra subrutina. Ahora, fíjense bien el comportamiento del stack. Han visto que se ha almacenado dos direcciones de retorno. Esta es la dirección de retorno de subrutina 1 y esta es de subrutina 2. Ejecutamos subrutina 2. Y este red, el pop, que recupera. Y para eso el stack es ideal por su naturaleza LIFO. Va a recuperar justamente el último dato introducido, que es la última dirección justamente de retorno que nos interesa. ¿Han visto? Recuperó la dirección de retorno. Okay. Y hemos retornado de la subrutina 2 a la subrutina 1. Continuamos la subrutina 1 y se topa con un red. Pantalla viene al práctico. Ok, recupera esta dirección de retorno con un pop. Ok. Y hemos retornado de la subrutina 1, estamos en el programa principal o la subrutina principal. Ahora fíjense bien que es este red al final que poníamos del programa, en realidad de la subrutina principal. Este red no es distinto de cualquiera de estos red, ¿no es cierto? Bien. Fíjense que acá, en el tope de la pila, el sistema operativo, no nosotros, al inicializar el programa, dejó este dato. Este dato, señores, no es otra cosa que una dirección de retorno, que repito, no la hemos colocado nosotros. Y dice retorno al kernel 32. O sea, tiene que regresar a esta función, pero es una función del sistema operativo para que el sistema operativo tome el control, ¿sí? Y el programa finaliza correctamente. Si yo hago ese red, fíjense que va a recuperar esta dirección de retorno, porque este red, como cualquier otro red, va a ser un pop, ¿ok? Ahí está, señor. Bien, ven que recuperó la dirección de retorno, ya no hay, pero esa dirección de retorno me lo envía a esta dirección que bien adelante, que por ahora no nos interesa. Ahí hay funciones del sistema operativo de Windows, ¿ok? El programa termina correctamente. ¿Alguna pregunta, dudas? Bien, ahora, señores, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a empezar a hablar del paso de parámetros. Cuando nosotros llamamos a una función, a una subrutina, generalmente, ¿qué hacemos? Ya, generalmente le pasamos argumentos de la función
de la función principal, del programa principal a la subrutina, ¿no es cierto? Y la subrutina lo recibe como parámetros. Por eso en la bibliografía se conoce como paso de parámetros. Obviamente hay algunas funciones a las cuales no se les pasa ningún parámetro y tampoco devuelven ningún valor, pero no son de mucho interés, ¿no? La mayor parte de las veces nosotros escribimos funciones a las cuales obviamente se le pasan parámetros y la función me devuelve un valor. ¿Qué tipo de parámetros podemos pasar a una subrutina, a una función? Valor y por referencia. Excelente. Por valor o por referencia. Vamos a ver primero cómo trabaja internamente cuando ustedes llaman a una función y le han pasado los parámetros por valor. Vamos a hacer este pequeño programa. Voy a definir dos variables A y B. Lo voy a hacer a nivel de 4. Okay. Supongamos estos valores. Y una variable C no inicializada donde le reservamos un 4. El programa es muy sencillo. El programa simplemente va a pasar a una función, a una subrutina, estos dos valores, justamente por valor. Vamos a ver que en realidad lo que se le pasa a la función, a la subrutina, son copias de estos valores. Y la subrutina, su tarea, su trabajo va a ser sumar esos dos números y que me devuelva el resultado de la suma. ¿Ok? Por ejemplo, en C, bueno, etcétera, etcétera, si yo la función, bueno, tengo que definir, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se llama en un lenguaje de alto nivel? Por ejemplo, en C++. Supongamos que el nombre de la función va a ser sumar y entre paréntesis se coloca, ¿qué cosa? Sí, los argumentos que se los voy a pasar a la función. En este caso, A y B. Ahí está, señores, los argumentos que vamos a pasar. O sea, el paso de parámetros si quieren a la función. Y estos, cuando yo lo escribo de esta forma, es un paso de parámetros por valor. ¿Okay? Lo que le va a pasar es el valor de A y de B, el contenido de A y B, que es 10 y 20. Bien, si esto lo traducimos después, podemos hacer un programita en C y ver qué ha hecho el compilador, pero va a ser algo parecido. Primero, antes de llamar a la función, a la subrutina que me haga el trabajo de la suma, tengo que pasarle los parámetros como estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Ahora, hay que ponerse un poco de acuerdo en este paso de parámetros. ¿En qué sentido? En el sentido que, ¿dónde deja el programa principal sí, a la subrutina estos parámetros? Okay. Debe haber una convención que sigan, ¿sí? Por ejemplo, los lenguajes de alto nivel, los compiladores, si no sería un caos. Y vamos a ir viendo poco a poco. No sé si ustedes habrán escuchado de lo que es el ABI. Microsoft en sus programas de 64 bits, que son los que estamos haciendo, define una interfase binaria de aplicación. ¿Qué significa eso? No es otra cosa que define
lo que se llaman las convenciones de llamada. Es decir, ¿qué registro me va a usar usted para el paso de parámetros? Y los compiladores se atienen a eso, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para empezar, ¿sí? El paso de parámetros se realiza a través de los registros, pero no cualquier registro. Los primeros 4 parámetros se pasan a través de estos registros. RCX, RDX, R8 y R9 para enteros. Bueno, estamos nosotros manejando enteros, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la definición de esta función, que significa que le estoy pasando 3 parámetros, ¿de qué tipo? Tipo entero con signo A, B, C. Y este int significa que la función me debe devolver también un entero. Bueno, eso ustedes lo saben. Esta es la definición de la función. Significa que el contenido, el valor de A, de left to right, me lo debe pasar al registro RCX. B al registro RDX y C al registro R8. Si yo tuviera una función con más de 5 registros, perdón, de 5 parámetros, los 4 primeros los pasaría y los restantes lo pasa a través del stack. Nuevamente, fíjense la importancia del stack en computación. ¿Okay? Bueno, vamos a ir con calma. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el valor de A lo paso a RCX, de izquierda a derecha, ¿no? Y si yo le pongo corchete, justamente significa el contenido, el valor. Por eso este es un paso de parámetros por valor. Toma este valor, como vamos a ver, y lo copia al registro RCX. El segundo, nos vamos a ir acostumbrando al RDX. Bien, hemos hecho entonces el paso de parámetros, que son los argumentos de la función que vamos a pasar. A y B por valor. Ahora puedo llamar a la subrutina que se llama sumar, por ejemplo. Okay. El call ya tendríamos que saber cómo funciona. Entramos a la subrutina. Esta sería la definición de la subrutina en C++, A y B. Okay. ¿Cuál es la función de la subrutina? Toma el valor de A y el valor de B, lo suma y ese es su trabajo. Bueno, acá lo tenemos. ¿Dónde encuentra el primer parámetro que le hemos pasado? En RCX. Ahí vamos a encontrar el valor de A. Lo vamos a pasar al registro, copiar al registro RAX. ¿Por qué? Lo vamos a ver dentro de un minuto. Y luego le digo sume con el contenido del registro RDX. ¿Qué hay en RDX? B. La subrutina que ha hecho A más B. Ahora, ¿por qué hemos usado el registro RAX? Porque la convención, por ejemplo, del compilador de C++ dice los enteros, ¿sí? En la subrutina siempre lo regresa, el entero que va a devolver
en RAX. O si es una división en RAX y R de X el residuo, ¿no? Ok, entonces eso es todo. La subrutina terminó su trabajo y dejó el valor en RAX. Cuando vuelva al retorno, ¿dónde está la suma de A más B? En el registro RAX. ¿Qué hacemos? RAX lo copiamos a la variable C, ¿sí? Y habremos realizado la suma de ¿qué cosa? De C igual a más B. A ver, entonces lo vemos. Trabajar. Ok. Lo primero que vamos a hacer entonces es el paso de parámetros a la subrutina. Y se tienen que pasar, hemos dicho, no a través de cualquier registro, sino vamos a respetar las convenciones. El primer parámetro en el registro RCX, el segundo en RD, que es lo que vamos a hacer. Entonces, primer parámetro, vamos a ir a la memoria, la 403010, donde está definida la variable A. Vamos a copiar, tomar su valor. Ok, y lo vamos entonces a copiar al registro RCX. Ahí está, señores, ese es ya el paso de parámetros. 10. El segundo lo vamos a pasar al registro RDX, el 20. Ahí está. Ahora podemos llamar a la subrutina. Fíjense una cosa. Fíjense cómo está ahorita el stack, como siempre, en la 58. Hago el call, va a ser un push. Señores, ha hecho el push de la dirección de retorno, lo que hemos visto esta mañana. Y estamos al inicio de la subrutina. ¿Qué hace la subrutina? Bueno, sabe por convención que va a encontrar los dos parámetros ¿dónde? En RCX y en R de X. Entonces va a trabajar con esos insumos. Toma el primer parámetro que está en RCX, lo copia en RAX, ahí está, 10. Y ahora le suma el 20 y obtenemos 1E, que es 30. Ahí termina el trabajo de la subrutina. No hace nada más, le dejó la suma, ¿sí? En el registro RAX, porque por convención ahí debe dejar cuando regrese. El red, lo hemos visto hace un momento, hace un pop y va a regresar después de la llamada. Esta es la dirección de retorno, ¿sí? Ahí está, hemos regresado. ¿Dónde está él? ¿Dónde le ha dejado la función, la subrutina A más B? En el registro RX. Bueno, ahí lo almacena en una variable C, por ejemplo, y habemos hecho C igual a más B. ¿Alguna pregunta? No. Voy a hacer el mismo programa por un paso de parámetros por referencia. ¿Cuál es la diferencia entre un paso de parámetros por valor y por referencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No, ¿no? Cuando ustedes... Sí, dígame. El por referencia es la dirección de memoria.
Sí, señor Andrés Silva Serrate. Obviamente. Por referencia no es otra cosa, se llama así, no sé por qué. No es otra cosa que un paso de parámetros, lo que se le pasa. No es el valor como hemos pasado hace un momento, le hemos pasado el 10 y el 20, ¿no es cierto? Es un valor, un número. Ahora lo que le vamos a pasar a la subrutina es una dirección de memoria, un puntero, un pointer. ¿Y qué hay en esas direcciones de memoria? Ahí la función va a encontrar los operandos. Veamos el mismo programa 1020. En C sería de esta forma, en C++. Esta notación significa, antes no había, ¿no es cierto? Significa que lo que yo le estoy pasando es la dirección, el puntero de la variable. ¿Cómo se hace cómo se traduce esto? Un compilador, ¿cómo lo traduciría entonces? Bueno, acá lo tenemos. Move RCX. Pero fíjense que en este caso no hay los corchetes. Y esto ya lo tendríamos que saber bienísimo. Lo que se le pasa acá a este registro no es el contenido de la variable A, sino su dirección. Entonces, un paso por referencia, entre paréntesis, dirección al registro. Lo mismo, llamamos a la subrutina con el call. Obviamente la subrutina cambia, no puede ser la misma porque recibe una dirección, no un valor, no va a sumar valores, no va a sumar, perdón, direcciones. Entonces, ¿cómo serían las instrucciones de la subrutina? Bueno, usa un modo de direccionamiento indirecto por registro. Vaya a memoria, donde apunta, esto lo tendríamos que saber. Vaya a memoria, donde apunta el contenido de RCX. ¿Pero qué le hemos pasado en RCX? Justamente una dirección de memoria. Vaya a memoria y va a encontrar el operando, lo copia en RAX y luego RAX, vaya a memoria donde apunta el contenido de RDX. En RDX le hemos pasado la dirección de B. Lo suma y regresamos. En RAX abremos la subrutina, nos ha devuelto, nos ha devuelto entonces la suma, bueno, y lo podemos almacenar en una variable llamada C. Ok, veamos cómo funciona y vamos a ver que es diferente, obviamente. Ok. Bien. Okay. A ver, creo que subí otro programa, sí. Ya. Bien, A y B son lo mismo, 10 y 20. Ahora fíjense, lo que voy a pasar en RCX no es el 10, sino la dirección de memoria 403010 como siempre, donde está el contenido, en esa dirección está el contenido de la variable A. Ese es un paso de parámetros por referencia. En realidad una dirección.
El segundo parámetro en R de X, también una dirección, está 8 bytes hacia adelante, obviamente, porque A ocupa 8 bytes. Hemos pasado entonces los dos parámetros, pero por referencia, por dirección. Bien, la pila siempre en la 58, voy a hacer el call y estoy al comienzo de la subrutina. Se ha guardado la dirección de retorno, que es esta de acá, obviamente. Y ahora vamos a ejecutar nuestra subrutina. Lo primero que vamos a hacer es recuperar el dato que está en memoria, donde apunta RCX, que es el 10 justamente, y lo vamos a copiar en R. Ahí está. Hemos recuperado el 10. Pero ¿qué es lo que conoce la función, la subrutina? La subrutina no conoce los valores, le hemos pasado las direcciones de memoria, donde sí ahí puede encontrar los operandos. Y luego sumamos, va a ir a memoria, donde apunta el contenido de RDX, 40, 30, 18. Ahí va a encontrar el 20, lo suma y vamos a obtener el 30. Ahora tenemos el red para regresar al programa o a la función principal después del call. Ya sabemos que este red va a ser un pop. Y hemos regresado al programa principal. En RAX la subrutina nos ha dejado el valor de retorno que ha calculado, que es el 30, que es la suma de 10 más 20. Le hemos pedido que haga la suma. Okay. Bueno, y eso lo podemos entonces almacenar en una variable. Okay. Y luego tenemos el red final, llamémoslo así, el red del programa principal. Y como cualquier red, este red va a venir a la pila, va a recuperar lo que hay en el tope. Y esta en realidad es una dirección de retorno a una función del sistema operativo que está en memoria. El kernel es la parte del sistema operativo más importante que se encuentra en la memoria, ¿sí? Ok, y el programa termina correctamente. Ok. Bien, ¿alguna pregunta sobre el paso de parámetros? Porque esto es sumamente importante. Entonces, podemos pasar por valor, como en este caso, entre corchetes, lo que le estamos pasando a la subrutina son 10 y 20. El valor, en realidad, es una copia de esto, ¿no? Fíjense la gran diferencia. Este es un paso de parámetros por valor. Simplemente le pongo AB. Mientras que si yo quiero pasarle por referencia, tengo que indicarlo en C++ de esta forma. En este caso, lo que estamos pasando, como ven, no hay corchete. Estamos pasando la dirección de memoria donde se encuentra la variable A y la variable B. ¿Alguna pregunta? Ahora tengan mucho cuidado cuando usen el stack. Por ejemplo, supóngase que quiero ya sumar estos dos números cualquiera. Esto es lo mismo de antes, paso el parámetro por valor, llamo la subrutina. La subrutina lo suma. Regresamos.
almacenamos el resultado. Supóngase que el programa más adelante utiliza el stack y supóngase que hemos hecho un push y luego un red. ¿Alguien sabe qué puede pasar acá? Nadie. El retorno encontraría otra dirección de memoria. Exactamente. Exactamente. Y lo que va a pasar sería esto. Bien, el programa se llama subrutina por valor a los registros, obviamente. Error. Ahí está, señores. Como se colgó el programa, hay un crash. No puede recuperar la dirección de retorno, lo podemos ver en el debugger y obviamente el programa no finaliza correctamente. Error acá. Bueno, pasamos los parámetros, llamamos a la subrutina, acá no hay ningún problema. Ok, hace la suma, el red, volvemos. ¿Sí? Almacenamos el resultado que la subrutina nos devolvió en RAX. Ahora, fíjense este push. Supóngase que hacemos un push de ese contenido en la pila y nos olvidamos de hacer el respectivo pop más adelante. Si yo hago un push, este es el valor de la suma, pero nos topamos con el red final. ¿El red qué hace? Va a ir a la pila, pero en este caso en la pila, en el tope, hay este dato, no la dirección de retorno al sistema operativo. Y obviamente no puede regresar entonces, sí, al sistema operativo y el programa no sabe qué hacer. Entonces, si yo le doy un F7, me dice hay una excepción al sistema operativo en la línea 4015C. Esta de acá. Entonces, trata de recuperar esto, pero esta no es la dirección de retorno. Esta es una forma, señores, de atacar a los programas. No sé si ustedes han escuchado del Stack Overflow. Cómo se puede inyectar código malicioso. Si yo llego a poner acá una dirección de un código malicioso, en vez de recuperar esta dirección, me recupera esta dirección y me envía a un código malicioso y empieza a ejecutar. Bueno, entonces tengan mucho cuidado siempre que usan el stack. Traten siempre de que vuelva a sus valores originales. Por ejemplo, acá si yo pondría, qué sé yo, ¿habría problemas en este caso o no? No. En este caso no, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hago el push, hago cualquier otra instrucciones, ¿sí? ¿Sí? Pero con este pop yo recupero
el dato que he introducido con el push. ¿Sí? Y entonces el stack me queda, como se dice, balanceado, ¿no? Me lo deja tal cual como estaba. Entonces tengan mucho cuidado, señores, no subestimen el stack. El push y el push parece fácil, pero cuidado. Oh, Tintaya aparece para el práctico. Tintaya Machaca, las clases empiezan a las 7:30, no a las 8:30. Bien, señores, ahora nos vamos a preparar para el práctico número 5. Ok. Vamos a ver. A las 8:35 se les va a abrir en el Moodle, se les va a abrir el enunciado. A ver, ya ustedes saben, colóquense en el Moodle. Ya, en la semana del 28 al 2 de julio, ahí van a encontrar, dice práctico de programación número 5. Yo ahorita le pongo el enunciado para que a las 8:35 se les abra. El password es el siguiente. Uno cero, ¿de acuerdo? Ok, ahorita le copio yo cualquier valor, cualquier duda, yo voy a estar presente. Les recomiendo la ética. Creo que está. Sí, está. Alisten sus cámaras, por favor. Ya hay algunas cámaras que todavía no están. Vayan acomodando. Pueden comenzar. A ver, Miguel Ángel, Juan Borora, su cámara, Luz Marina, su cámara, David Mamani, a ver, trate de mejorar, no se ve mucho. Miguel Arteaga, seguimos con problemas, tengo siempre imagen fija. Juan Borora. Su cámara, por favor. Luis Marina, su cámara. Juan Borora, su cámara. Miguel Arteaga. Miguel Arteaga. Todas las veces lo mismo, trate de solucionar, si no para el examen parcial vamos a tener problemas, no va a ser válido. ¿Cuál era la contraseña para el práctico? 101010. 101010. Carlos Dorado, su cámara. Está fijo su imagen. A ver, vamos anotando. Miguel Arteaga, su cámara.
Desapareció Miguel Arteaga. Carlos Dorado, su cámara. ¿Está el señor Carlos Dorado? ¿No está? ¿Lo sacamos? Yo no sé por qué ingresan. Carlos Dorado se encuentra. Miguel Arteaga Guzmán. Ingeniero, una consulta. Sí, señor. Al arreglo podemos meterle los elementos que nosotros querramos, que con tal de que sean... Claro, señor, un programa debe trabajar para cualquier conjunto de datos. Ustedes pueden hacer un pequeño arreglito de 5 elementos, qué sé yo, 10 elementitos. Pueden poner todos los datos que quieran. El programa debe funcionar para cualquier arreglo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Miguel Ángel Arteaga.